Y ya estoy con la doctora María Moreno Vargas, ella es otorrinolaringólogo, rinólogo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a ti, gracias a tu equipo de producción y a todos ustedes que están ahí, que es tu audiencia fija, que es maravillosa. Gracias a usted por traernos además todos estos elementos para que no nos quede dudas y tener mucha claridad con esta rinitis. ¿Qué es la rinitis? La rinitis es una enfermedad y no solamente es rinitis, es la enfermedad alérgica, es sistémica. Ante todo yo les voy a decir que yo tengo alergia y yo tengo asma, por lo tanto yo soy una defensora de que nosotros tenemos que tratarla y tenemos que tener una excelente calidad de vida. Imagínense, ¿y por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por decir, ¿ustedes piensan que la rinitis alérgica es trivial? Que nada más es que me tomo la medicina en el momentico que tengo la alergia. Pues no, la alergia es una enfermedad sistémica. Cuando pasa por los ojitos nos va a dejar una conjuntivitis alérgica que es de un 30 a un 35% de afección. Cuando pasa por la nariz nos va a dejar una rinitis alérgica, va a afectar toda la mucosa nasal. Y esa es por lo menos un 40-45%. Cuando pasa por la garganta y nos pica la garganta de esta manera, hacemos una faringitis alérgica. Luego nos vamos a los bronquios y tenemos hiperreactividad bronquial, que nos salen unos piticos. Y si se asienta en los pulmones, vamos a tener un asma. Y no solamente eso, sino que hoy en día se sabe que también la microbiota intestinal influye y regula por sistemas inmunológicos a la rinitis alérgica. Entonces, imagínese usted la cantidad de factores que tenemos. Acuérdese que hay gastritis eosinofílica, hay problemas intestino permeable, hay además otras secuencias son las otitis y la rinosinusitis. Y todo eso deriva de un proceso de inflamación. ¿Y cómo las personas pueden tener todo eso en un solo momento? Los ojos, la nariz, la garganta. Ella se va. Bueno, yo soy de las que hago rinoconjuntivitis alérgica. Wow. ¿Ok? Entonces, pero se va manifestando en diferentes órganos. Y entonces, cuando uno ve que tiene diferentes manifestaciones en diferentes órganos, eso es síndrome de Varios. Y el síndrome de Varios que nos lleva a que hay una alteración inmunológica y que ahí puede haber una enfermedad alérgica. ¿Y cuál es la causa? Hay una alteración del sistema inmune, hay una hiperproducción de eosinófilos, de una cantidad de factores y de sustancias que salen al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Usted y yo pasamos por esa puerta y está el aire acondicionado muy fuerte. Y yo hiperreacciono con estornudo, con moquito, con rinorrea, con moco, se me congestiona la nariz. Pero usted pasa perfecto. Ahí hay una hipersensibilidad. Pero si la segunda vez que yo paso por ese mismo aire acondicionado, los ojos se me ponen rojos, la sintomatología es peor, empiezo a tener goteo posnasal, estornudos sin fin, ahí hay un problema alérgico. Fíjate la diferencia. Ya no solamente es que yo soy sensible al frío, sino que hay una alteración inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una serie de sustancias que se liberan, como la histamina, los leucotrienos, y que nos van a producir toda esta sintomatología. Y puede haber una fase, que la alergia se divide así, en una fase actual, momentánea, que es cuando pasamos por el aire acondicionado o nos llueve o tenemos contaminación con cloro, olemos cloro que nos hace esa fase. Y después una fase tardía, donde se va a seguir produciendo moco, congestión nasal, malestar. ¿Okay? ¿Y cómo hace la persona que es sensible, que no llega como a la alergia, como dijo ahorita, sino que, bueno, es sensible? Tiene una reacción de hipersensibilidad, tiene que estar atenta, porque esa reacción de hipersensibilidad se puede convertir en una reacción alérgica. Entonces, fíjense ustedes, todos los sitios, se me olvidaba, también nos abarca la piel y hacemos unas dermatitis atópicas. Fíjate que es una enfermedad que te agarra todo el organismo. Cuando afecta, va afectando y agarra todo el organismo. ¿Y cuáles son los más comunes, aparte del aire acondicionado, que provoca esa sensibilidad? Aquí le tienen mucho. El polvo, y aquí tengo otros.
Ah, ok. Aquí están. El ácaro es ese animalito que se mete, que está en el polvo, que está metido en las casas, en la sábana, por eso hay que cambiar sábana, que está metido en el colchón, que nos va a producir una cantidad de alergia, y se llama dermatofagoide, pterognisis. Pero hay otro que descubrieron aquí en Venezuela nuestros médicos venezolanos, que se llama dermatofagoide farinae, está en la harina. O sea que cuando comes en la harina puedes desarrollar ese tipo de lesión. ¿En la harina de maíz precocida? En la harina de trigo. Se descubrió que hay entonces cuando comes pan o comes algunas de esas, pues que están procesados y que tienen harina, puedes desarrollar la enfermedad. ¿Viste qué fantástico? Con razón no avanzo. ¿Usted es una alérgica? Yo sí. Bueno, sensible. No, yo soy una alérgica declarada. Y no solamente eso, aquí tienen el pelo, ¿qué es lo que nos molesta del gato? El epitelio de la piel del gato. Igualito nos pasa con perros, igualito nos pasa con pólenes, con las cucarachas, señores. Ay, por eso es que yo les digo a mis pacientes que por favor dejen los ventiladores, porque los ventiladores son un cúmulo de ácaros, de polvo, de cucaracha, de polvo y todos los alrededores, de polen, de todo lo que hay en la casa. ¿Ok? Entonces eso nos estimula la alergia y dormimos mucho con eso. Y cuando hay muchos adornos peluches, entonces todo eso nos ayuda, lo inhalamos y entonces vamos a tener una cantidad de consecuencias. ¿Okay? ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, en los ojos, en la nariz, en la garganta, pica, arde, duele. En los ojos, vas a empezar a lagrimear y los ojos se te ponen rojos y te pican, ¿ok? Y hay un lagrimeo y vas viendo cómo te cambia la esclerótica. Incluso a veces se ponen los ojos cuando la alergia es muy fuerte, como huevo frito, la esclerótica, ¿ok? Entonces hay que tener alerta. Cuando va por la nariz, empezamos con estornudos, moco, picazón, goteo posnasal, eso es típico. Nos pica la garganta, que nos fastidia, eso es típico y es por tiempo prolongado. Y ya vamos a ver cómo es la clasificación. Cuando vamos hay un goteo posnasal, fíjense que el frío enseguida pone mi voz ronca, porque hay goteo posnasal, que es moco que te corre, que sientes una carraspera. Esto es típico. Luego vamos a los bronquios y ahí sí vamos a tener piticos, tienes tos, una tos seca que te molesta, ¿ok? Y luego vamos a los pulmones donde se te dispara el asma y sientes que no puedes respirar, que te falta el aire, que sientes presión en el pecho, ¿ok? Cuando tenemos trastornos en la microbiota, que la microbiota son los gérmenes intestinales, podemos tener un intestino permeable. El intestino nos limita el paso, todas las vellosidades del intestino nos limita el paso de sustancias que no son buenas y que no pueden pasar para el torrente sanguíneo. Cuando tenemos un intestino permeable, pasan macromoléculas, nos molestan, vamos a tener, podemos tener diarrea, podemos tener disminución de peso, pérdida de la masa muscular y además nos descontrola la alergia y todo el sistema inmunitario, no solamente la alergia, sino el asma. Y esto es el eje intestino-cerebro. Todo es el intestino y el sí. Claro, porque todos el cerebro, los médicos que vienen aquí, todos hablan de la importancia de la microbiota. De la microbiota. Y tenemos una microbiota normal en el oído, tenemos una microbiota en la nariz, que antes se le decía flora bacteriana. Ahora no, ahora con los descubrimientos y con los avances se ha sabido cómo influye esa microbiota y no solamente que nos fastidia esta zona que hemos hablado y la piel, sino que además nos produce otitis, porque es una secuencia, porque es el producto de la inflamación que yo les dije. La nariz se comunica con el oído a través de la trompa de Eustaquio y nos puede producir una tubotimpanitis, sentimos el oído tapado con sensación de agua y nos va a producir otitis. Además nos va a producir rinosinusitis. Cuando nosotros recambiamos el aire, cuando respiramos, recambiamos el aire de la nariz, pero a su vez vamos a recambiar el aire de los senos paranasales. Recambiamos el aire de los senos paranasales. Si nosotros no estamos respirando bien, no se recambia ese aire de los senos paranasales y se forma moco dentro de esos senos paranasales y podemos hacer una rinosinusitis, que se llena de moco, el moco se pone espeso, ya deja hacer los estornudos
y el malestar que teníamos, estornudo, picazón, lagrimeo, no. Ahora no solamente tenemos eso, sino que cambia la coloración del moco, de un moco transparente a un moco verde, a un moco amarillo. Entonces, ahí hacemos una rinosinusitis. Tenemos otitis, tenemos rinosinusitis, tenemos problemas de los cornetes se ponen tan grandes, que podemos hacer apnea del sueño. Que eso lo va a hablar mi compañera. Sí. Entonces, pero es importantísimo estar alerta y ver qué es lo que está pasando. Entonces, fíjate tú que nos abarca todo el cuerpo. Por eso es tan importante. Entonces, descartemos la idea de que no solamente tenemos que tomar la pastillita en el momento que nos da la alergia, tiene que ser un tratamiento continuo, preciso, que lo tenemos que realizar. Que eso, la enfermedad avanza según los periodos de tiempo. En los niñitos chiquiticos es una alergia alimentaria, después es un eczema, que dicen, ay, ese nené tiene esa carita como una piel de durazno, porque está rojito. Eso es parte de un factor que vamos teniendo. Vamos haciendo intolerancia a la leche, esos niñitos que tienen reflujo, que podemos tener intolerancia a la leche, por eso el amamantamiento es tan importante. Y vamos a ir de inmediato con las preguntas. Por favor, ¿es cierto que la rinitis alérgica pudiera generar otras afecciones como la sinusitis y requerir intervención quirúrgica? Gracias. La rinitis alérgica puede generar, porque es un proceso inflamatorio y ella está asociada a los senos paranasales, porque los senos paranasales están aquí en la cara, justamente tenía el dibujo, aquí está el seno frontal, aquí está el seno etmoidal, aquí está el seno maxilar. Cuando nosotros respiramos, nosotros recambiamos el aire. Cuando usted es una alérgica, va a tener unos cornetes grandes, que son estas estructuras, ya se las voy a enseñar. Son estas estructuras. Estas estructuras que ustedes ven aquí, que están hiperproduciendo moco, son los cornetes. Cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Ellos al contacto con los alergenos, una de las características de nosotros es que además que nos pica la nariz y nos estornudamos, empezamos a producir mucho moco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No se recambia el aire de la nariz, los senos paranasales no recambian el aire y eso se llena de moco porque no puede salir. Y entonces vamos a empezar a tener un moco transparente y luego tenemos un moco que va cambiando de coloración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar al paciente, ponerle tratamiento médico. Ese tratamiento médico hay que cumplirlo, no es que a los 5 días me siento mejor, dejé las pastillitas, no, los lavados nasales, dejé el esteroide intranasal, no, eso hay que hacerlo y mantenerlo. Y si eso no mejora, porque además usted tiene una desviación del tabique nasal y se complica, se hace primeramente una tomografía de senos paranasales. Primero se pone tratamiento, se hace tomografía de senos paranasales, se le hace una endoscopia rígida nasal o una videoendoscopia rígida nasal y vamos a ver las estructuras de la nariz por dentro, cómo está ese moco, cómo está en los meatos, cómo está el infundíbulo de esos senos maxilares y ahí vamos a determinar si usted va a mejorar con tratamiento médico serio o si no hay que hacer algún otro método. Uno de los métodos que estamos utilizando, si el paciente tiene unos cornetes muy grandes y es un paciente alérgico, es además de su tratamiento alérgico, vamos a hacer una turbinoplastia con láser. Vamos a reformar estos cornetes. Estos cornetes que están grandes, hinchados, congestionados de mucosa violácea, porque cuando somos alérgicos, la mucosa deja de ser rosadita y se convierte en violáceo, los vamos a remodelar con una turbinoplastia con láser. Los remodelamos, le dejamos más espacio para que el paciente respire y seguimos haciendo el tratamiento alérgico. Nosotros tenemos una relación importantísima, los que somos alérgicos, entre el otorrino, el inmunólogo y el paciente. Nosotros tenemos una tríada que tenemos que estar pendiente, porque no solamente puede ser una rinitis alérgica, pero puede ser un paciente que tenga una inmunodeficiencia primaria, como me llegó uno. Entonces también tenemos que tener y trabajar en equipo. Cuando a usted le hacen una turbinoplastia, porque solamente tiene grandes los cornetes, usted va a mejorar. Pero acuérdese de mí, el tratamiento es importante. La rinitis alérgica es una enfermedad sistémica y tenemos que estar de la mano con ella, como cuando usted se toma la pastilla de la tensión
O cuando usted sufre de la tiroides, que dicho sea de paso, hay un proceso en la tiroides que cuando somos hipotiroideos, además tenemos mayor probabilidad y mayor acentuación de la rinitis alérgica. Y nosotros nos tomamos la pastillita de la tiroides todos los días y no nos damos cuenta, seguimos con nuestra vida. Igualmente tenemos que hacer con el tratamiento de la rinitis alérgica, tenemos que adherirnos al tratamiento. ¿Ok? Aquí entonces, hay, doctora, otra pregunta que dice que siento flema espesa entre la garganta y la nariz, en especial en las mañanas y al levantarme. A veces me duele la garganta. Fíjense ustedes, una de las causas que yo le dije es que íbamos a tener moco. Ese moco no va solamente va a ser anterior, sino que va a ser posterior. Entonces sentimos un fastidio, una carraspera. Esa carraspera puede venir, que lo notan, al contacto con los alergenos en la mañana. ¿Por qué? Porque si usted respira con la boca abierta, porque es una alérgica, usted va a tener la garganta reseca, va a tener moco acumulado, los labios agrietados. Pero si además tiene reflujo, donde hay una insuficiencia valvular del esfínter del esófago inferior hacia la laringe y de la laringe a faringe, usted va a tener además dolor de garganta y resequedad. Eso va a producir una tríada fastidiosa. Pero cuando tenemos reflujo se aumenta esta sintomatología. Por eso es que puede tener un dolor de garganta matutino que se va pasando con el día. Me gustaría saber si por tener rinitis es que tengo el tabique nasal desviado. Muchas veces el tabique nasal está compuesto por una parte ósea. El tabique nasal, aquí lo ven, está compuesto por una parte ósea y una parte cartilaginosa. La parte cartilaginosa es la punta de mi nariz, esta parte. Cuando nosotros hacemos alérgico, que no hemos hablado de eso, nosotros hacemos este movimiento. O si no, nos damos y nos frotamos esa nariz. Eso va a hacer que la parte del cartilaginosa se desvíe y que muchas veces haya una desviación sintomática suave. Cuando hay una desviación del septum con un espolón óseo, eso no es producido por rinitis alérgica, producido por traumatismo, por caídas, por golpe. Entonces, vamos a tener esa diferenciación. Cuando operamos al paciente, el cartílago tiene memoria, entonces tenemos que advertirle al paciente que hay que hacer el tratamiento médico y que su cartílago quedó perfecto. Pero la rinitis alérgica es un factor coadyuvante que nos ayuda a que el cartílago puede volver a veces a su puesto. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y seguir tratamiento. Tengo tiempo con estornudo, se me tapa la nariz con el aire acondicionado, ventilador, ambiente de frío, ronco, dolor de cabeza y ojo, nariz, pómulo, ¿debo usar gotas? Anabel de Acarigua. Anabel, lo que tienes que hacer, primero que todo, tienes que ir al otorrino porque esos síntomas son múltiples y los tienes de largo tiempo. Mi consejo para ti es, primero, lávate la nariz. Hay productos para lavarse la nariz, porque al lavar la nariz se quita ese moco, puedes respirar, además de que hay una retracción de los cornetes, eso te lava la rinofaringe y te lava el goteo postnasal y puedes utilizar tus medicamentos que te indique el otorrino, los esteroides intranasales, los lavados nasales, el antialérgico, y eso tiene que ser un tratamiento continuo. Es importantísimo, esos no son 5 días, ¿ok? Tienes que hacer un control ambiental que aquí les traje, el cual es importante. Tienes que hacer control ambiental, limpiar los muebles, utilizar persianas en vez de cortinas o lavar cortinas, limpiar alfombras. Ojo, atención, estamos entrando a la parte de tratamiento, que es control ambiental. Nos hemos saltado algunas cositas, pero ya que la pregunta está ahí, eso es parte del control ambiental. Las paredes, saquen los peluches, las muñecas, los libros, sáquenlos de la habitación, pónganlos en otro sitio donde usted pueda leer con más tranquilidad. Los peluches están fuera, hay que limpiar el polvo. Por favor, usen agua con bicarbonato. El cloro está proscrito para nosotros los alérgicos y para los asmáticos más, ¿ok? Eso es lo que nos produce, esa cantidad de combinaciones de artículos de limpieza es terrible para los que somos alérgicos. También en las clínicas de desintoxicación que he ido fuera de Venezuela,
lo que se usa es bicarbonato y agua. No mezclen bicarbonato con vinagre, por favor, ácido con base, no lo mezclen. Entonces es importantísimo. De desodorantes incluso se usan, son recomendados el bicarbonato para desodorante, así como para limpieza de los dientes. Entonces, por favor, use bicarbonato con agua y su casa va a estar muchísimo, muchísimo mejor. Muchas preguntas, tenemos demasiadas preguntas y muchas cosas por hablar todavía. Vamos a ir con Carlos Men, que dice: después de una parálisis facial me hice las terapias y me quedo bajando secreción por la fosa nasal derecha. ¿Será que cada vez que desayuno, almuerzo, ceno y no respiro bien se me tapa la fosa derecha? ¿Será una rinitis o será que me quedó dormida esa zona por la parálisis facial? Tenemos que ver, señor Carlos, tenemos que ver si usted tiene una desviación del tabique, si usted es un alérgico. Entonces son factores que van a influir porque va a producir ese tipo de cosas. Si desayuna, almuerza y cena y le baja la secreción, podemos tener una rinitis gustativa, ¿ok? Entonces que nos puede alterar ahí. Buenos días, le escribo para saber si la arena de la playa puede causar alergia, porque mi hijo cada vez que vamos a la playa le da una alergia horrible y se le ponen los ojitos chiquitos y la nariz aguadita. Sí, puede causar alergia a la arena y puede causar alergia al sol y esto nos puede traer esa sintomatología. Tengo rinitis y he perdido el olfato total. ¿Eso será por causa de la rinitis? La rinitis nos puede producir en cierto momento hiposmia, pero si hay una falta si hay una anosmia, si no huele totalmente, ahí puede haber una poliposis nasal asociada. Hay que hacerle una tomografía de senos paranasales, hay que hacerle un test olfatorio para ver qué está pasando. Pero primero hay que buscar causas anatómicas y después nos vamos a las pruebas. Se me tapa una fosa nasal al dormir, de lado. ¿Es frecuente? ¿Será algún problema respiratorio? Claro. Muchas veces nosotros podemos tener una rinitis intermitente, que se nos tapa una congestión nasal intermitente, incluso con el ciclo nasal normal. Pero si usted se le tapa una fosa nasal, ahí puede haber una desviación del tabique, una hipertrofia de cornete que le está ocupando toda la cavidad nasal. Soy alérgica desde hace mucho tiempo. Cada vez que me da gripe se me tapan los oídos. ¿Qué me recomienda? Se le van a tapar los oídos porque los que somos alérgicos va a pasar el moco. Usualmente el moco pasa de la nariz al oído a través de la trompa de Eustaquio. ¿Qué pasa? Que cuando tiene gripe hay mayor hiperproducción de moco. Ese moco no tiene por dónde salir si no hace tratamiento, lavados nasales, etcétera, y se va a los oídos, nos produce una otitis media serosa y nos produce una tubotimpanitis. Por favor, ¿cómo puedo limpiar mis oídos? Produzco mucho cerumen y siempre me levanto con un oído tapado. A veces se me destapa solo y otras me dura muchos días. Ok. Si tiene gripe o tiene un problema alérgico, se le puede tapar el oído y se le puede destapar cuando usted habla o abre la boca, ¿ok? Pero por favor, no se limpie los oídos. Los oídos se limpian con los codos, eso no me canso de repetirlo. No toque los oídos. El oído produce cera, esa es su microbiota normal. Un oído está funcionando cuando produce cera, no se la toque, ¿ok? Los oídos se limpian con los codos. Cada mañana al parar me inicia crisis de estornudos y goteo posterior que puede durar 1 hora, a veces asociado a tos, todo más marcado si hay frío. Correcto, eso es parte del problema alérgico, parte de los síntomas. Buenos días, he leído que el Montelukast está haciendo daño, ¿es verdad? Gracias. El Montelukast en algunos pacientes ha producido daño, no se ha conformado ni que se haya restringido su venta, ni la FDA lo haya prohibido, solamente hizo un warning diciendo, atención, vigile los pacientes porque les puede producir depresión, especialmente en niños, ¿ok? Pero no se ha contraindicado. Buenos días, yo soy operada de senos paranasales inferiores y del tabique en el año 2017 y para la fecha se desvió nuevamente el tabique y los cornetes inflamados otra vez. Seguramente usted tiene una patología alérgica. Esa patología alérgica nos va a hacer, acuérdese, los cornetes, esas estructuras que les estoy viendo aquí tienen 2 funciones. Nos enfrían o nos calientan el aire y nos protegen de los cuerpos extraños. ¿Qué es la alergia? La alergia es una reacción de defensa del organismo y nos va a proteger de los cuerpos extraños. Estamos inspirando alergenos cuando salimos al polen, cuando salimos al jardín, cuando tenemos el frío, a cualquier momento. Entonces nosotros reaccionamos y los cornetes se van a poner grandes, su tejido se congestiona, pero es una reacción de defensa. Si nosotros no tratamos la alergia, esos cornetes van a volver a crecer. Entonces tenemos que estar atentos a eso.
y que se desvíe el tabique. Si usted tiene un saludo alérgico y una hiperproducción y se rasca la nariz, usted puede desviar, eso fue lo que dijimos, porque el tabique y la parte cartilaginosa tiene memoria. Buen día, el año pasado me dio un virus, pero es en el pecho, todavía tomé Preveral y sigo botando flema. Ahí tiene que tener una combinación de otorrino con neumonólogo. Es una sola vía aérea, esto se me había olvidado decirle. La nariz y el pulmón es una sola vía. De la nariz al pulmón hay una sola vía y tenemos que estar de acuerdo. Fíjense lo que les dije. Si usted hay que evaluarlo, no solamente el otorrino, sino que lo evalúe el neumonólogo. Acuérdense que vamos en pareja. ¿Cuál es la característica, doctora, del paciente alérgico? ¿Cuáles son las características? Tenemos un paciente que va a tener un pliegue nasal aquí en la nariz de tanto saludo alérgico. Vamos a tener un paciente con ojeras. Ahí tenemos unas marquitas, que es el pliegue nasal. Aquí las ven en mis ojos y en los ojos de mi entrevistadora. Tenemos, muchas veces tenemos unos ojos grandes con unas pestañas largas. Las mías no existen, ni que me ponga rímel, pero eso es ojos almendrados. Vamos a tener problemas en la dentadura, vamos a tener un paladar ojival, los dientes, porque somos unos respiradores orales y nosotros estamos diseñados para respirar por la nariz y masticar por la boca. Entonces los dientes se nos van, las encías se nos protruyen, los dientes se van hacia afuera, los labios cambian su morfología, el cuello cambia su morfología y también la estructura de la espalda. O sea, cambiamos totalmente. Es importantísimo que respiremos. Ahora, doctora, fíjese la diferencia por la ojera, pues me llama la atención. Mi ojera es hasta aquí. ¿Sabe que hay ojeras que son todo? Mucho más largas, bueno, dependiendo que hay bolsas en los ojos. Entonces, esa alérgica es hasta un punto, ¿correcto? Y tiene un color. Sí, se pone un poco violácea como cualquier ojera. ¿Por qué? Porque ahí se nos deposita líquido de transvasación porque hiperproducimos líquido. Acuérdense que una de las sustancias que salen cuando haya reacción alérgica es la histamina y tenemos tenemos 4 tipos de histamina en el organismo. Aquí le dice Sergio, buenos días, ¿las emociones, estrés generan alergia? Claro que sí, las emociones nos van a generar alergia y eso es una charla hermosa de cómo las emociones nos afectan nuestra salud respiratoria. ¿Es normal usar Ninazol todo el tiempo? No, por favor, vasoconstrictores se usan por 5 días. La oximetazolina se usa por 5 días nada más, porque nos va a crear adicción, nos produce una rinitis medicamentosa, nos altera la tensión arterial a aquellos pacientes hipertensos, nos altera la próstata, o sea que hay una cantidad de secuelas que vamos a tener con el uso de vasoconstrictores. Buenos días, cuando hago ejercicio se me tapa la nariz y oído. ¿Qué opina de los dilatadores de nariz? Gracias. Los puede usar, si se siente mejor, los Breathe Easy son fantásticos para respirar, pero usted tiene un problema nasal. Soy operada de tabique nasal a causa de un accidente hace más de 20 años. En la actualidad sufro de alergias y en ocasiones sufro ahogos y siento que muero por no poder respirar. Me coloco cerca de ventilador para reanimarme. No, está haciendo todo lo contrario. Si usted está operada del tabique nasal, debe ir al otorrino a que revise cómo está el estado de su tabique, revisar qué patología, de qué tamaño están sus cornetes y poner tratamiento antialérgico. El ventilador está proscrito porque es un cúmulo de polvo, alitas de cucaracha, ácaros y un sinfín de sustancias contaminantes que están en el trabajo o en la casa. ¿Los ruidos en los oídos están relacionados con alergia? Pudieran llegar a tener un tipo de tinnitus que se relacionen, pero normalmente es una lesión que se produce en la cóclea. La cóclea, tenemos un oído externo, un oído medio, donde van los sonidos. El oído externo toma los sonidos, los lleva al medio y el medio los lleva a la cóclea, que es donde se procesan los sonidos. Me operaron de rinopatía hace 17 años. Quedé con goteo posnasal, los olores fuertes me alteran, entre las cosas que usted ha dicho. Es correcto, tiene que ir al otorrino, a su médico de confianza, y vaya y dígale que por favor lo evalúe
y ver qué está pasando con eso, ¿ok? Para mejorar todo ese goteo postnasal. Acuérdense que puede estar asociado con un reflujo faringolaringio o un reflujo gastroesofágico. ¿El ventilador es dañino y el aire acondicionado? El ventilador es súper dañino, súper dañino. Tendría que estarlo limpiando constantemente todos los días y entonces tragaría el polvo. Tiene que trabajar con mascarilla, con tapaboca. El aire acondicionado, si no se limpia, es también un foco de alergia. Bien, hablemos de la aplicación del tratamiento, doctora, que ahí tiene la... El tratamiento, ¿qué es lo más importante en el tratamiento? Aquí les traje una imagen donde estamos una nariz de un paciente totalmente normal. Ay, que es un paciente que está normal, que tiene unos cornetes normales que le permiten el paso del aire como esto. Y en nosotros los alérgicos están los cornetes grandes, hinchados, y tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Control ambiental, que ya les hablé. Vamos a hacer lavados nasales, que les acabo de mencionar. Vamos a tener el gol estándar, la maravilla para trabajar, es los esteroides intranasales. Los esteroides intranasales se aplican si el paciente no es muy alérgico, y hay distintos tipos de, si es una alergia intermitente, vamos a empezar con antihistamínicos, luego con lavados nasales. Si el paciente ya tiene una alergia mayor y es una alergia persistente, vamos a utilizar incluso en la intermitente los esteroides intranasales. ¿Cómo se ponen los esteroides intranasales? Aquí les traje un dibujo. Mano derecha, fosa nasal izquierda, mirando hacia el rabito del ojo. Mano izquierda, fosa nasal derecha. Vean la forma correcta e incorrecta de hacerlo. Esta es la forma incorrecta. Cuando metemos el aplicador directo a la nariz, ahí estamos afectando y podemos hacer sangrar el tabique nasal. Esto es incorrecto. ¿Cómo es la forma correcta? La forma correcta es llevarlo hacia el ángulo externo del ojo y vamos a tener la forma correcta de hacerlo, porque nos va a llegar justo al infundíbulo y ahí va a entrar y penetrar todo el medicamento en toda esa mucosa nasal. Por eso es la mano contraria. Lo ponemos así, mano derecha, fosa nasal izquierda, mirando el rabito del ojo, mano izquierda, fosa nasal derecha, mirando al ángulo externo del ojo. Así hay que poner los esteroides intranasales. Hay que usarlos todos los días. Hay tiempo prolongado. Usted tiene que hacer la primera vez, nosotros hacemos una evaluación y vemos mínimo un mes. Al mes usted tiene que regresar. Lo que pasa es que los pacientes no regresan cuando se sienten bien. Descontinúan el tratamiento y además el paciente vuelve a tener la misma sintomatología. Entonces, además de eso, en Venezuela desafortunadamente no lo tenemos, que es la combinación de antihistamínicos locales que se ponen en la nariz y los esteroides intranasales. Pero yo se los mando a mis pacientes, yo lo empecé usando conmigo y se los mando a mis pacientes en gotas diluidas, ¿ok? Pero también tenemos como es la olopatadina y la celastina. También tenemos, cuando eso no nos funciona, y no nos ha funcionado parte del tratamiento de control ambiental de todo lo que tenemos, aparte de hacer pruebas alérgicas y todo el estudio, vamos a tener que utilizar inmunoterapia y ahí utilizamos a nuestros amigos, los inmunólogos. Entonces ellos van a indicar si hacemos inmunoterapia sublingual, que es la que se está usando porque antes nos inyectaban la barriguita. Yo pasé por esa inmunoterapia también. Yo he pasado por todas las fases de tratamiento de alergia. Entonces hoy en día se hace con gotas sublinguales. En los Estados Unidos se hace, que es una maravilla, y en Europa con inmunoterapia intranasal, intralinfática. Para allá vamos. De biológicos, se están usando los biológicos para aquellos pacientes con alergias severas. Y se está aprobando un nuevo biológico que se está usando ahorita en el 2025, que se va a empezar a usar para la rinitis estacional o la rinitis intermitente que se usa en las fases de pólenes. Eso también se está usando. Se usa además la rinofototerapia para trabajar con luz dentro de la nariz con excelentes resultados. Y la turbinoplastia, nosotros los otorrinos dicen, pero la rinitis alérgica se opera. Sí, se opera, nos las mandan incluso todos los médicos porque los cornetes están muy grandes, que hablamos de la turbinoplastia, cuando es solo, o cuando tenemos que llevarlos a quirófano para hacer una cirugía funcional endonasal,
Vamos a poner el tabique en su puesto, reestructuramos y remodelamos los cornetes y dejamos al paciente respirando bajo nuestro cuidado con esa rinitis alérgica. Muchísimas gracias, doctora. Demasiada información. Le recordamos a toda nuestra audiencia que tiene que ir al médico, porque los lavados, cada tratamiento es individual. Es individual. El resultado es evitar los alergenos, individualizar el tratamiento, continuar el tratamiento, porque la rinitis alérgica no se cura, pero la rinitis alérgica se controla y tenemos muchas herramientas para controlarlo. Yo le doy la mano a usted, pero usted me tiene que poner el 50%, así como yo lo hago como paciente. Ahora en esta parte vamos a hablar de la apnea del sueño y los ronquidos. ¿Cuál es su relación? Y estoy con la doctora Valentina Salazar. Ella es otorrinolaringólogo y su cuenta es La Otorrino. La Otorrino, bienvenida, doctora. Hola, un placer. Un placer. Bueno, cuéntame, ¿en qué los puedo ayudar? Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Bueno, ya hablamos de la rinitis alérgica. Sí. Ahora vamos a hablar de la apnea del sueño y de los ronquidos. ¿Hay una Perfecto. diferencia? Sí, fíjate, yo siempre menciono que la apnea de sueño es una patología que está muy relacionada con los ronquidos, pero algo que siempre preguntan es que si existe ronquidos sin apnea de sueño y apnea de sueño sin ronquido. Y sí, ambos existen. Claro, lo más común es que las personas con apnea de sueño manifiesten ronquidos. Entonces, la conclusión de esto es que si la persona manifiesta que hay ronquidos, roncar no es normal, es como el mensaje principal que el otorrino siempre busca dar. Los ronquidos no son normales, sobre todo si es algo rutinario, todas las noches, y hay que estudiarse. Hay que ver si se relaciona con apnea de sueño, y si no se relaciona con apnea de sueño, igual se relaciona con alguna obstrucción de alguna parte de la vía aérea y es importante, ser estudiado. ¿Cómo identificamos la apnea? Si yo tengo a alguien que está durmiendo aquí, para ver. Ok, Y yo estoy observando. La apnea de sueño es algo que se identifica, se diagnostica mediante estudios. ¿Qué clínica puede tener visible? Ajá. Muchas veces, principalmente, el ronquido es un indicio. Además del ronquido, ¿qué puede haber? Puede haber despertares nocturnos, a veces frecuentes, a veces no. El paciente refiere que se despierta, se tiene que sentar, reincorporar para poder respirar. Él siente que cuando está acostado, durmiendo, hay un momento que falta el aire, como si le taparan la nariz y la boca y no logra respirar, y al sentarse siente que el aire fluye mejor. Otro indicio son los despertares observados, es decir, el paciente ni se inmuta, la persona que está durmiendo no se da cuenta, pero su esposa, un hermano que duerme en la cama de al lado, porque también puede darse en niños, lo visualiza. Un hijo que se acerca al cuarto y dice, papá, pero te estás ahogando. ¿Por qué es lo que visualiza? Como periodos de ahogamiento. Estas personas que están respirando a la hora de dormir y hacen como si le faltara el aire, como si se fueran a ahogar, o incluso una respiración muy fuerte, que la pareja o la persona que comparte el cuarto con la persona que duerme refiere que la respiración es bastante fuerte, que se puede oír hasta en otro cuarto. Y bueno, más allá de eso, síntomas diurnos, es decir, somnolencia diurna, que al día siguiente andes con mucho sueño o que sientas que dormiste, entre comillas, pero el descanso es insatisfactorio y al día siguiente pues te estás durmiendo, mal humor, pesadillas, incluso nicturia, que te pares muchas veces a hacer pipí, a ir al baño. Puede estar relacionado porque piensas que es que tengo ganas de ir al baño, pero en verdad es una forma del cuerpo de despertarse para que puedas oxigenar bien. Ah, mira, qué importante. ¿Y cuál es la causa? Por ejemplo, mire, no, tú roncas, en la noche sí roncas, no sé qué, sientes que te estás ahogando, pareciera que te estás ahogando. ¿Qué síntoma, qué causa eso? La persona puede ser alérgica, puede tener una rinopatía, puede tener, ¿cuál es la causa principal? Bueno, como ya menciono, existen muchas causas, múltiples causas. Lo más común es obstrucción de la vía aérea. La vía aérea superior, es decir, por la que entra el aire y llega al pulmón, tiene como varias partes, ¿no? Primero la nasal, entonces una obstrucción a nivel nasal, esa es una causa, es decir, una desviación del tabique, los cornetes hipertróficos o grandotes por alergia, puede ser por algún golpe previo, un traumatismo congénito, que el paciente nació con el tabique desviado, sus cornetes grandes. Esa es como que la primera área. Después vendría la parte oral, la boca.
Es decir, que tengas una obstrucción a nivel oral o de tu boca, por ejemplo, un paladar flácido, caído, una úvula muy largota. La úvula es la campanita. Unas amígdalas inmensas, porque de niño sufriste de amigdalitis a repetición, te daba amigdalitis todo el tiempo y las amígdalas quedaron muy grandes, nacieron así de grandes. Entonces ese es otro punto obstructivo, la boca. Después pasamos a faringe y laringe, que es como detrás del paladar, que hay alguna parte muy estrecha, existe la epiglotis, que es como una tapita. Ese epiglotis a veces congénitamente nace de forma así como en omega, que es como cerradita, entonces el paciente se ahoga al dormir. Cuando ya pasa el aire, pues el flujo de aire pasa completo hasta que llega a faringe y laringe, o algún problema a nivel de cuerdas vocales que no cierren completamente. Es decir, el paciente debe ser estudiado desde la nariz hasta la faringe, pues, faringe y laringe. Ok, una de las preguntas era que si la obesidad tenía que ver con los ronquidos. Sí, la obesidad es un tema que también debe tratarse cuando hablamos de ronquidos, de apnea de sueño. La obesidad es importante porque el cuello es una parte importante a la hora de dormir, a la hora, más que de dormir, de respirar. Entonces, estos pacientes que a veces ya están como muy gorditos, ¿verdad? El nivel de diámetro cervical aumenta. Entonces, ese peso, esa grasa, ese tejido subcutáneo que hay ahí, presiona a veces un poco la vía aérea. Si tienes, claro, ya de forma congénita, pues es tu fisionomía, el cuello un poco corto y engordas un poco, la vía aérea se ve comprimida. E incluso a nivel torácico, también la parte diafragmática, por el peso, se comprime y hace que el aire pase o entre o funcione todo este sistema respiratorio al dormir y en el día a día con mayor dificultad. Claro. Aquí Cristina dice, hola, ¿y el diagnóstico de parálisis del sueño, eso tiene solución? Ajá. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño, o sea, existe como una subespecialidad, una rama de otorrino y de muchas otras especialidades como neurología, incluso psiquiatría, que son los trastornos del sueño, como el sonambulismo, las parálisis del sueño. Todo eso debe ser estudiado por un grupo integral de especialistas. Si la persona manifiesta que hay parálisis de sueño, debe acudir también, el otorrino pues lo refiere a un psiquiatra, a un neurólogo, y se ve si el diagnóstico es básicamente por la falta de oxigenación al momento de respirar, que sí puede ser, pero hay que descartar varias causas. Bien. Entonces el diagnóstico es como multifactorial, hay que hacerlo entre varios especialistas. Bien, ¿y este diagnóstico del ronquido, de la apnea del sueño, es fácil o es un proceso largo? Fíjate, el diagnóstico cuando el paciente llega a la consulta porque ronca, no simplemente porque no puedo respirar, que tengo dificultad respiratoria, se me tapa la nariz, es la consulta más frecuente. Pero si a eso le agregamos que el paciente dice, no es nada más que se me tapa la nariz en el día a día, sino que en la noche los ronquidos son súper importantes, mi pareja lo manifiesta, yo los oigo, mis ronquidos me despiertan. Ahí sí, la forma de realizar el diagnóstico, el estudio, es un poco más largo. No es algo corto. Son varios estudios, una serie de estudios que hay que realizar para que el diagnóstico sea completo, que el paciente tenga un diagnóstico completo y con ese diagnóstico completo tenga una solución completa. Muchas personas manifiestan que llegan al quirófano, que pues su otorrino le dijo, me tengo que operar, me operé y yo sigo roncando. Entonces ese yo sigo roncando es generalmente, lo hemos visualizado de unos años para acá, el resultado de unos estudios que no se realizaron, o sea, de un diagnóstico que quedó incompleto, que el paciente no se estudió de forma íntegra la vía respiratoria en su totalidad. ¿Qué es estudiarse de forma íntegra? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva todo eso? Eso, pues, es como el protocolo, el protocolo de diagnóstico para los ronquidos. ¿Qué es lo primero? La visita al otorrino. Esa es la entrada, el paso 1. Te ve el otorrino, te realiza un examen físico completo, la nariz, te hace una endoscopia rígida nasal con una óptica, una camarita, te ve la nariz, te ve todas las fosas nasales, el tabique, los cornetes, entonces diagnostica la primera área, la nariz, si hay obstrucción nasal. Después hay que bajar, ver la faringe, la orofaringe, que quiere decir boca y faringe, que eso lo podemos ver simplemente con el frontoluz, con la lucecita, deprimiendo la lengua y viendo si hay una hipertrofia de amígdalas.
después hay que continuar haciendo un estudio que se llama nasofibrolaringoscopia. Este estudio es una endoscopia con una fibra, como la de los gastroenterólogos, se introduce por la nariz y baja hasta la faringe, laringe, cuerdas vocales y ve algunos defectos estructurales en esta área, en la glotis, en las cuerdas vocales, en las paredes laringeas, a ver si hay un defecto más abajo. ¿Y eso es ahí en la consulta? Todo eso es en la consulta. Una vez que pasas por esta parte de consulta, vienen unos estudios. Un estudio súper importante que es la poligrafía cardiorrespiratoria. Este es un estudio que llevas a la casa, es un estudio portátil súper fácil de realizar, algo así como el Holter de los cardiólogos. Es un equipo que se coloca más o menos a nivel del pecho y mide las veces en las que desoxigenas, que hay una hipoxigenación a la hora de dormir. Es decir, cuántas veces durante el sueño y por tus ronquidos, por tu apnea, que es lo que se está tratando de ver, la oxigenación baja. Y a veces es sorprendente, porque hay pacientes que la oxigenación le puede llegar a 30%. Todo esto del tema de oxigenación lo manejamos ahora mucho post-COVID, que nos poníamos el oxímetro en el dedo y todos sabíamos que el nivel acorde era más o menos 96, 98, 95% de oxigenación. Bueno, durmiendo, las personas pueden llegar a 70, 30, 40, claro, son micromomentos, es decir, 3 segundos, 4 segundos, a veces más. Entonces, claro, cuando ya pasa un tiempo, 5 segundos, por ejemplo, el cuerpo te pide despertarte para respirar y poder oxigenar lo suficiente. Entonces, pero existen pacientes que llegan a 30% y no se despiertan. El cuerpo compensa, pero bueno, estos periodos de hipoxigenación son muy peligrosos, traen consecuencias a largo, corto, mediano plazo. ¿Y la ronquera o la apnea con el tiempo disminuye, aumenta? Sí, los ronquidos y la apnea con el paso del tiempo solo va a empeorar. No hay una forma de que espontáneamente este problema mejore. El que ronca, el que se despierta, que tiene despertares nocturnos, que está cansado al día siguiente, que no duerme, que no tiene un sueño reparador, con el paso de los años lo que va a haber es un empeoramiento porque los músculos pierden tonicidad, el paladar pierde tonicidad y se pone un poco más flácido, la úvula se elonga, los músculos faringios y laringios también pierden esa tonicidad, esa dureza y el problema empeora. Entonces sí es algo que hay que atacar porque, como les mencioné, tiene consecuencias para la vida en otros sistemas del cuerpo. Ahora, esta persona, este paciente que lo vimos, fue a la consulta, se hizo todo esto, se llevó el polígrafo a su casa y ahí estás viendo, el diagnóstico de una persona que efectivamente tiene problemas graves de ronquido, apnea. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las diversas opciones de tratamiento? Bueno, una vez que ya en el polígrafo se evidencia o que es simplemente un ronquido simple, un ronquido no relacionado con apnea de sueño o se ve la apnea de sueño, hay como varias vertientes. La primera, o sea, una de las opciones es la opción quirúrgica, corregir lo que está obstruido. Es decir, el tabique desviado, los cornetes grandes, las amígdalas muy grandes, todo lo que se pueda corregir a nivel quirúrgico se puede realizar. Y va a haber una mejor entrada del aire a la vía aérea, ¿no? También está la opción de ofrecerle al paciente algo que se llama CPAP, que es una máquina, un aparato que lo que hace es como introducir el aire. Es una máquina de presión positiva de aire. Es decir, el aire que no entra, la máquina con una mascarilla hace que pase. No todos los pacientes son candidatos a este CPAP sin la cirugía. Ok. Muchos pacientes, imagínate, requieren la cirugía para ser candidato al CPAP. ¿Y duermen con eso? Duermen con eso. Existen otras opciones, porque hay pacientes que no están como dispuestos, no quieren ser dependientes de esa maquinita. Sin embargo, cada vez, como todo, la tecnología pues va avanzando y cada vez los CPAP los están haciendo más pequeñitos, portátiles, las boquillas de la carita son cada vez más manejables. Pero para este paciente que no quiere el CPAP, pues está también la opción quirúrgica, como ya lo mencioné. Generalmente en el quirófano hacemos un último estudio que se llama endoscopia de sueño inducido. Ponemos al paciente a dormir con sedación, una sedación superficial, tratando de imitar al momento del sueño. Y el paciente empieza a roncar.
Entonces, esta misma nasofibrolaringoscopia que le hicimos despierto, se lo hacemos mientras duerme. Y mientras duerme, vemos si hay una obstrucción en otro lado, en fase faringea, laringea. Si el paciente no quiere usar el CPAP, pues hacemos la corrección quirúrgica en ese momento de lo demás que vemos obstruido. Además de la nariz, de las amígdalas, pues corregimos esa parte. Entonces, así el paciente probablemente ya no tenga que usar CPAP. Incluso, fíjate qué completo es todo este tema, que entra al quirófano en ese momento un odontólogo o un cirujano bucomaxilofacial, pero para que evalúe la parte oral, porque eso también es importante, del mentón, si hay micrognatia, retrognatia, si el mentón está retraído, y existe algo que se llama dispositivo de avance mandibular, lo prueban dentro del quirófano. Dentro del quirófano, el odontólogo mete dentro de la boca un dispositivo que hace que el mentón se adelante muchísimo, a ver si el paciente respira mejor. Y uno, el otorrino, con su aparatico, con su nasofibrolaringoscopia, ve si ese momento en el que adelanta su mentón hace que el paciente, mira, ya no está roncando. Bueno, o que use el dispositivo de avance mandibular, que se lo da el odontólogo, o el odontólogo le ofrece una cirugía mandibular. ¿Qué te parece? Wow, multidisciplinario también, Sí. bueno, todo. Es difícil manejar la apnea de sueño y los trastornos de sueño solamente el otorrino. Es un tema muy complejo y te comentaba ahorita en la pausa que muchos pacientes a veces dejan el tema hasta ahí porque es un camino un poco largo, pero si vas por ese camino probablemente vas a tener una resolución completa y un resultado satisfactorio. Si no lo haces de forma íntegra, pues pueden haber vestigios que queden por fuera y no solucionar el problema de forma completa.